Hola, buenos días. Espera que comparto pantalla. ¿Se ve? Sí, que se ve, sí. Buenos días, pues comenzamos con el nuevo webinar que tenemos aquí desde este centro universitario, que es cómo conseguir que la IA recomiende tu negocio, ¿vale? Cómo aparecer cuando buscan en ChatGPT, en Perplexity y en otros buscadores de IA, pues algo relacionado con nuestro sector, pues que salga nuestra empresa entre esos resultados, ¿vale? Por poner un poco en contexto, para que sepáis, bueno, este centro universitario nació de la necesidad de unos padres del Colegio Sagrada Familia, que son del mismo grupo, que necesitaban formar a sus hijos en lo que era el ámbito de empresa, idiomas de informática. Y entonces, en 1990, se formó lo que es CESTE, la Escuela de Negocios, ¿vale? Actualmente, CESTE es un centro universitario que tiene programas de grado y de posgrado, ¿vale? En las áreas de negocio y de tecnología y también de idiomas, ¿vale? Estamos adscritos a la Universidad de Gales, University of Wales Trinity St. David, ¿vale? Porque ellos tenían una metodología muy práctica, basada sobre todo que el alumno era el centro de los estudios y entonces nuestros programas tienen una titulación británica, ¿vale? Que está reconocida en todo el mundo. Llevamos 2 años realizando también unos programas de transformación digital a desempleados y a trabajadores en activo de pymes, ¿vale? Con el que hemos empezado también una andadura en lo que es la formación de la IA. Actualmente también tenemos otros programas como el máster en Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial y también un MBA con especialidad en Inteligencia Artificial. Con estos webinars lo que queremos hacer es un poco llevar lo que es esta tecnología y bueno, la IA que está ahora mismo de moda, un poco, que está todo el mundo con ello, pues llegar con estos webinars no solamente a estudiantes, sino también a gente de empresas que pueda utilizar estas herramientas, ¿vale? Y que les pueda ayudar en el futuro. Eh, el webinar de hoy, como os he dicho, es cómo conseguir que la IA recomiende su negocio, ¿vale? El ponente es Dani Moreno Cuerda, es cofundador y director técnico de Vircon, es organizador de las carreras de QDR Trail y responsable de marketing Media Maratón de Zaragoza, Carrera del Ebro y la 10K de Zaragoza. También es entrenador de atletismo, una mente inquieta y un orgulloso papá de Marco, ¿vale? Colaboramos con Dani desde hace mucho tiempo y, y la verdad es que con estos webinars está la gente muy contenta. Así que vamos a darle paso para que pueda comenzar y así no robo más tiempo, ¿vale? Muy bien. Bueno, buenos días a todo el mundo. Vamos a ver un poquito lo que se llama, lo que llaman geo, que está tan de moda, que lo habréis escuchado por ahí, que no deja de ser SEO, ¿vale? O sea, al final es SEO de toda la vida, lo que pasa es que ha evolucionado y ahora han querido poner el nombre de geo, pero bueno, al final es el SEO de toda la vida. Voy a compartir una presentación que es con la que nos vamos a apoyar para poder ir siguiendo todo. A ver, compartir. Vale. Vale. Me imagino que todo el mundo que estáis aquí pues, utilicéis recurrentemente cualquier LLM, o sea, cualquier chatbot tipo ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, etcétera, etcétera. En webinars anteriores hemos explicado la diferencia entre ellos, cómo utilizarlos y hoy lo que vamos a explicar es cómo, o sea, cómo intentar, o sea, cómo aparecer en esos resultados que ofrece. Tenemos que entender que estos LLMs
no, o sea, no actúan igual que un buscador normal en Google. Antes la lucha era por aparecer en primer lugar y ahora es intentar ser mencionado en cualquiera de las respuestas. ¿Por qué cualquiera de las respuestas? Porque antes tú en Google preguntabas, hacías una pregunta, además lo hacíamos a modo robot, mejor panadería Zaragoza, y casi siempre te mostraba los mismos resultados en ese mismo orden, salvo que pues hubiera una agencia SEO detrás trabajándolo, y entonces nosotros luchábamos por estar entre esos primeros resultados. Ahora las cartas han cambiado, las cartas del juego, y ahora tú puedes preguntar la misma, o sea, hacer la misma pregunta a un mismo modelo del LM y te va a responder de manera diferente. O sea, te va a ofrecer diferentes resultados, te va a ofrecer una respuesta diferente semánticamente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar abarcar el máximo número posible de menciones, o sea, de veces que vaya a mencionar un resultado. Y es lo que vamos a ver hoy, cómo aparecen esos resultados, ¿vale? Bueno, aquí os pongo eso, cada vez en vez de abrir Google, pues lo que hace directamente lo abre en ChatGPT o en el modo IA de Google o en Gemini, Claude, etcétera, etcétera. Pues la mejor academia de inglés en Zaragoza, además lo hacemos con búsqueda tipo voz, pues qué gestoría me recomiendas para autónomos, mejor taller mecánico cerca de mí. Y lo que hace la IA es lo que os digo, es te muestra de momento un listado de resultados. De momento sin anuncios, de momento. Cuando digo de momento es porque no faltará mucho para que los metan. Pero eso, lo que tenemos que tratar es de averiguar por qué están mencionando a mi competencia y no me están mencionando a mí. ¿Qué están haciendo bien ellos y qué es lo que yo no estoy haciendo? Vale, tenemos que entender que el tema de la IA, o sea, la búsqueda con LLMs, no es el futuro. La gente habla del futuro y tal, no, es el presente más que presente. Ahora mismo, aunque luego las búsquedas finales, transaccionales y demás pueden ir por otros canales, pero cada vez está cogiendo mucho más peso todo el tema de IA, y al final es uno de los canales que hacen que convierta, o sea, o que obtengamos un lead, o que obtengamos una conversión, o que directamente pues, haya un lead físico que sea, pues, por ejemplo, mejor panadería cerca de mí y que vayan a la panadería físicamente, ¿vale? Sería como un lead, pero a nivel físico. Aquí os pongo unos datos pues eso, de cuántos usuarios activos tiene ChatGPT, que son 300 millones, el crecimiento de Perplexity, que es un modelo del LLM muy diferente al resto y que ha crecido un 600%, también por sus políticas de Perplexity Pro gratuitas y demás, pero bueno, ha crecido un 600%. Ni hablar ya de Claude, ¿vale? Que Claude ha reventado todos los récords de crecimiento y bueno, en breve va a salir a bolsa y demás, pues porque ha cogido una estrategia diferente al resto de sus competidores y está por encima de los demás. Y lo que quiero que os ponga en amarillo ahí, que lo que quiero que entendáis es que mucha gente todavía tiene el concepto de buscar en la IA como si fuera Google y se comporta de manera diferente. Y entonces, para aparecer en esos modelos, en los resultados de modelos de búsqueda, tenemos que comportarnos nosotros de manera diferente, tenemos que actuar de manera diferente. El problema de todo esto es que lo que yo os voy a contar ahora puede servir ahora mismo y es lo que sirve a día de hoy, pero yo no os garantizo que dentro de un año sea lo que valga, ¿vale? Porque esto va cambiando mucho. En principio, esto sigue una línea continuista y desde el principio todos los que nos dedicamos a todos estos temas pues hemos visto que va por ahí todo el mundo escucha. Ahí se me corta la voz a veces. No sé si lo escucháis bien o no. Todo bien, ok. Esto sigue una línea continuista y lo que os voy a explicar es lo que ha funcionado desde los inicios hasta ahora. ¿Vale? En el futuro puede que hayan factores extra que ponderen mucho más la decisión de la IA para tomar un resultado u otro, pero a día de hoy es este.
Vale, bueno, ¿qué vamos a hacer en los próximos 50 minutos? Pues vamos a entender cómo piensa cada IA, vamos a ver qué necesita tu web para que la IA entienda el contenido, las señales externas, esto es lo más importante de todo, luego cómo hacer un diagnóstico, cómo puedo hacer una investigación y luego cómo medirlo. Vale, ¿cómo funciona cada IA? En Google, como os decía antes, lo que hacíamos era luchar por aparecer en los primeros 10 puestos y sobre todo en el top 3, en el top 1, o sea, aparecer en primer resultado. En la IA no existe eso, ¿vale? O sea, lo que os he dicho al principio, tú haces la misma pregunta 5 veces y te va a dar 5 respuestas diferentes. Aquí lo que tenemos que tratar de conseguir no es aparecer en una posición concreta, sino en la frecuencia de veces que me mencionan a mí. Eso es lo importante. No sé si Alicia ha levantado la mano por algo o le ha dado sin querer. Si es así, le podéis dejar hablar. Y a mí no me deja, yo no puedo. O sí que puedo. Permitir micrófono, no me deja, no. Bueno, si podéis luego lo escribís y si no puedo, Alicia, por el chat, ¿vale? Lo que os digo, tiene que ser por frecuencia. Ahora tenemos una prueba de cómo con la misma pregunta nos va a sacar diferentes respuestas, incluso mencionando a diferentes fuentes. ¿Cómo, vale, ¿cómo construye la IA su respuesta? Pues lo que hace es descomponer la pregunta en micropreguntas. O sea, al final lo que hace es coger una tijera y, y lo rompe en trocitos. De esos trocitos, lo que hace es, a nivel semántico, buscar información por toda la web y luego vuelve a juntarlos, vuelve a hacer otro puzzle. Es como lo trabaja, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar en nuestra página? Pues tenemos que tratar de tener en una misma página mini respuestas para todo tipo de preguntas que pueda haber en torno a mi vertical. O sea, si yo trabajo, por ejemplo, una formación, por ejemplo, en CESTE, trabajo en una formación que sea un MBA de recursos humanos, de recursos humanos, lo que tengo que tratar es, lo que tengo que hacer primero es una investigación de qué preguntas puede llegar a hacer la gente. Estas preguntas son infinitas, pero ahora veremos dentro de un poquito cómo podemos más o menos acotar ese volumen de preguntas y en la página dar respuesta a todas esas preguntas de manera en forma de galletas, que se llama, en forma de párrafos, ¿vale? Para que se nutra del contenido. Vale, aquí una pregunta que pone: buen día, soy Ricardo de Direct Express. Hacemos envíos especiales internacionales. Me interesa posicionarme en ese servicio en Zaragoza, Aragón, incluyendo el servicio Fulfillment. Almacenamos, preparamos y enviamos. Vale, pues ahora vamos a ver, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Ahora vas a ver los ejemplos. Ok, aquí os pongo las 3 herramientas. Claude sería algo parecido, un poco más vitaminado a ChatGPT, pero bueno, aquí os pongo cómo busca cada una de ellas. Pues eso, ChatGPT lo que hace es mezclar su entrenamiento con la búsqueda web. Tiene el motor de búsqueda web es Bing, el buscador que nadie utiliza aquí en España, pero ChatGPT se nutre de Bing, así que eso tenerlo muy, muy presente. Luego aquí os pongo qué prioriza, pues eso, texto consolidado, contenido que responde a preguntas, que es lo que os acabo de decir, y ficha, igual que está la ficha de Google Business Profile, pues la ficha en Bing Places, que ahora lo veremos. Luego Perplexity es una IA construida de otra manera al resto, porque es una IA orientada a la búsqueda en Internet. Y pues eso, aquí sí que trabaja sobre todo con señales externas. Pues directorios, lo que eran tiempos páginas amarillas o según el sector,
una revista local, pues por ejemplo, como ponía Ricardo, pues de tema de envíos, pues imaginaos que hay un directorio que es logística, por ejemplo, un directorio sería empresas de logística en Zaragoza o el directorio de empresas de Plaza, de la plataforma logística. Pues eso es un directorio. Pues en todos esos sitios tenemos que estar presentes. Y luego Gemini es la de Google. Google tiene varias, que es el propio Gemini, Google en modo vista de IA y Google en modo IA. Tenemos tres, ¿vale? Cuando buscamos algo en Internet, pues nos aparecen, podemos hacerlo de esas tres maneras. Y pues eso, aquí la ficha de empresa de Google es una de las cosas más importantes. Ahora veremos qué tiene que tener a la vez en nuestra web, pero que tengáis claro que la ficha de empresa es muy importante para todos estos casos y sobre todo las señales externas. Bueno, aquí os pongo en azul como esta presentación junto con la grabación se os va a enviar. Os pongo cositas importantes en el color. Pues eso, ChatGPT utiliza el índice de Bing. Por eso os digo que aunque lo tengáis muy abandonado, tenemos Bing Webmaster Tools, que es como Google Search Console, que ahora lo veremos, y luego Bing Places, para poder meter los negocios allí. Vale, ¿qué tenemos que tener en nuestra página? A mí me gusta hacer presentaciones muy prácticas, pero esta va a ser un poco más teórica, ¿vale? Entonces, si tenéis cualquier duda, por favor, ponedlo en el chat, que lo estoy viendo a tiempo real y os voy contestando. ¿Qué es lo que tenemos que tener en nuestra página? Tenemos que tener el contenido, como os he dicho, en forma de galletas, es decir, en parrafitos pequeños, encabezados. Los encabezados son los H1, H2, H3. Lo tenemos que tener con una intención clara de, o sea, habiendo hecho un keyword research, haciendo un contenido breve, o sea, no poniendo el Quijote, sino contenido breve que responda a las posibles preguntas y, sobre todo, muy importante, aunque quedan muy bonitos los acordeones y demás, de momento, a día de hoy, la mayoría de los LLMs no leen JavaScript, es decir, no van a leer algo que no aparezca en el código fuente. Si yo tengo una página donde oculto contenido hecho para SEO, como hacíamos antes, para meter texto paja, o sea, texto que es simplemente para posicionar en Google, eso la IA no lo va a leer. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Tenemos que podemos trabajar acordeones de otra manera que os voy a explicar, pero los acordeones de toda vida, le damos al más y se despliega y aparece un texto muy largo, no sirve. ¿Qué es lo que sí lee? Lo que os digo, el HTML. O sea, si yo cojo una página, si yo estoy en una página, a ver, ¿qué me sale esto aquí? Si yo estoy en una página, la de tener de marca. La IA me va a leer esto de aquí, el código fuente, el HTML. ¿Vale? Si no está aquí, no me lo va a poder leer, a día de hoy. Google tampoco podía renderizar JavaScript hasta hace unos años y ahora ya sin problema. Con cualquier IA, si tenemos acordeones tipo JavaScript, ¿cómo sé si tengo acordeones tipo JavaScript? Vamos a ir aquí, que me imagino que tendrán. Vale, yo aquí tengo estos acordeones. No sé si son JavaScript o no. ¿Cómo puedo comprobarlo? Hay extensiones que te deshabilitan el JavaScript. Disable JavaScript. La extensión, esta se llama Web Developer. O aquí. No puedo escribir. Bueno, Web Developer. Os aparece aquí al ponerme encima. Vale, si yo le doy a recargar, ¿veis? No funciona. Esto está hecho con JavaScript y el texto tampoco funciona. No lo lee. Se queda ahí. Vale, luego habría que ver en el código fuente si lo lee o no lo lee. Pero de momento esto no lo leería.
Luego podemos hacer que lo lea con lo que os voy a explicar ahora de datos estructurados y demás. Pero si yo cojo, me pongo aquí. Perdón. Código fuente, buscar. Vale. En el código fuente sí que aparece. ¿Vale? Lo habrán metido de otra manera. Pero habría que tener en cuenta pues, que el tema del JavaScript no lo lee. En este caso el código fuente sí que lo lee, así que el problema estaría salvado. Ahí va, ok. Vale, lo que os he dicho, el tema del JavaScript, muy importante, que intentar que el contenido principal esté cargado y si no lo está, o sea, si no lo está, intentar meterlo de otra manera. ¿Cómo puedo evitar meter JavaScript? Bueno, hay acordeones que los podemos meter con una etiqueta llamada details. Esto, cuando os pase la presentación, podéis investigar un poquito con ChatGPT o con la IA que utilicéis, que os explique un poquito cómo funciona y si tenéis un desarrollador o os habéis creado vosotros propiamente la web, os puede explicar rápidamente cómo se hace. Al final funciona parecido, igual no tiene los efectos tan bonitos, pero le pones menos trabas al navegador a encontrarte. Vale, contenido que aparece, o sea, todo lo que hacemos para que la página vaya rápida, el lazy load, trabajar con compresores de JavaScript y demás para que vaya mucho más rápida, porque la mayoría de webs a día de hoy están hechas con WordPress y WordPress, pues al final hace que la web pese y todas esas herramientas que son plugins que hacen magia y que hacen que tu página web vuele, pues son malas para estas cosas, ¿vale? Para ayudar a aparecer en modelos de IA. Vale, la estructura de nuestra página. ¿Qué ayuda a trocear bien, el contenido? Vale, pues una jerarquía de títulos clara. H1, H2, H3. Estos son encabezados, como en Word, como tal, pues en las páginas tenemos eso. Voy a volver a la página de por vilas, pero bueno, vamos a poner la de Ceste. Vale, si yo me voy a una página cualquiera, tenemos esto de aquí. Yo me voy a ver los encabezados. En la misma herramienta en la misma extensión que os he dicho de Web Developer, podemos ver los encabezados y demás. Y aquí vemos que tenemos un encabezado que es el H1, encabezados que son H2, pues opiniones, lo que dicen nuestros alumnos, oferta académica, ¿qué tal? H3, H2, esto ya son las preguntas, pues, ¿qué perfil de estudiante accede al MBA de CESTE? ¿Cuáles son las especializaciones disponibles del MBA? ¿Qué duración tiene y qué formato se imparte? O sea, al final son preguntas que pues pueden hacerse los usuarios de otra manera semántica, pero no hace falta poner la pregunta exacta que van a hacer los usuarios, pero sí a nivel semántico que sea algo parecido. Esto es lo mismo que cuando antes, hace muchísimos años, se posicionaba, porque la gente buscaba en Google mejor panadería Zaragoza y ponía en el título mejor panadería Zaragoza. O sea, sonaba todo muy robotizado hasta que Google, en un update que hizo, pues se lo cargó de un plumazo. Aquí, pues lo que hacemos es, a nivel semántico, hacerlo legible, o sea, humanizarlo, pero responder a esas preguntas. Y descripción, objetivos. ¿Veis? Las respuestas son breves, no ponemos ahí un texto de polvo y paja para llenar, para orientarlo a SEO, sino que lo que hacemos es respuestas breves y que son galletas para que luego cuando haga la búsqueda ChatGPT o el que sea de manera troceada encuentre resultados. Y como veis, no están ocultos, no tenemos acordeones ni nada por el estilo. Esos son los encabezados, ¿vale? Si utilizáis un WordPress es muy fácil, te pone encabezado H1, H2, H3, puedes elegir el encabezado que sea y luego ya continuar. Errores que se cometen, dejarse el H1,
Esto es como si tú lees un libro y no tiene el título del libro. El H1 tiene que ser el título y solo puede haber un H1, ¿no? Que no haya tres H1s. H2 sería el segundo encabezado, H3 el encabezado jerárquico de segundo lugar, H4, H5, etcétera, etcétera. Pero eso, tiene que haber un orden jerárquico y eso no podemos pasar del H1 al H4 y no podemos dejarnos el H1, que es muy importante. Esto es un error muy habitual, lo del tema del H1, H2, y es a nivel Google SEO, parece una chorrada, pero puedes ganar muchísimas posiciones solo teniendo los encabezados bien. Luego hay muchos más factores, ¿vale? Pero si tienes el resto bien y los encabezados los tienes correctamente, habiendo hecho un keyword research y demás, a nivel SEO habitual, SEO tradicional te va a ayudar y a nivel geo, o llamadlo como queráis, o SEO para IA, también te va a ayudar. Vale, responde primero, desarrolla después, pues eso, di la respuesta directa al principio y si luego quieres desarrollarlo, lo desarrollas. Formato pregunta-respuesta, que es lo que habéis visto ahora, lo de las tipo FAQ. Y luego, pues, terminología consistente. Llama siempre igual a tus servicios. No pongas clases, cursos, formación, webinar, tal. Al final, aunque hay que enriquecerlo semánticamente, siempre lo que más busque la gente es donde tenemos que incidir, ¿vale? En este caso no hay un término llamado keyword stuffing, que se llama, que es el repetir muchas veces la keyword. Entonces, si yo quiero posicionarme por, imaginemos, estábamos buscando MBA Zaragoza o MBA no sé qué, pues si yo pongo todo el rato MBA Zaragoza, MBA Zaragoza, MBA Zaragoza, Google me va a penalizar a nivel SEO. No puedo ponerlo tampoco todo el rato para IA, pero sí que cuando me refiera a ese término en concreto, no voy a poner formación Master Business Academy, Administration Zaragoza, formación MBA Zaragoza, formación... Tengo que tirar siempre al término que busque la gente. Tampoco siendo muy repetitivo, pero no mezclarlos porque si no sí que vamos a confundir a la IA. Vale, y aquí vamos a lo que es un poquito más técnico, que son los datos estructurados. ¿Qué es esto? Vale, si utilizáis WordPress tenemos plugins que te lo generan. Si queréis jugar un poquito, yo os invito a que utilicéis Claude para que os lo genere y os explique cómo los tenéis que meter. ¿Qué son los datos estructurados? Los datos estructurados es lo siguiente. Es un código que se pone dentro de la página, como os digo, en WordPress se puede poner y si no lo podéis hacer con código pidiéndole a Claude que os diga cómo hacerlo. Dependiendo de lo que ofrezcas en tu página, tienes que poner unos datos estructurados u otros. Y en estos datos estructurados, tú puedes meter todos esos datos que tú quieras, todo ese contenido que tú quieras. Entonces, en este caso de Master MBA Business Administration, yo tengo otra extensión que me dice los datos estructurados, que tengo aquí, pues hay de preguntas, que son todas las preguntas que vemos aquí, y de curso, perdón, ahí va, y de curso, ¿vale? Que es todo esto de aquí. ¿Cómo sé qué datos estructurados tengo que poner? Vale, esto es mucho más complejo. O sea, esquema, si buscáis esquema, esto lo tenemos aquí. Aquí tenemos todos los datos estructurados que existen. Esto es la página, que hace poco la remodelaron, porque antes, aunque la veáis así con un diseño un poco demasiado sobrio y demás, antes era bastante más farragosa. Y aquí lo que podemos hacer es buscar qué datos estructurados tengo que poner a mi sitio. O qué dentro de un dato estructurado, qué campos tengo que poner. Entonces yo aquí podría buscar en el buscador lo que fuera de producto. Vale, ya me pone que aquí tengo los datos estructurados de producto y los datos estructurados de producto me dan a poner todo esto. Esto puede resultar muy complejo si no estás familiarizado con todo esto, ¿veis? Podemos poner todo esto. Pero yo puedo trabajar con ChatGPT, con Claude, con Gemini y decirle que, pues poniéndolo en contexto, que me explique qué datos estructurados tengo que poner para mi página que tiene, pues eso, lo tengo que poner en contexto de qué es la página y demás. Y me va a dar todos los datos estructurados. O sea, los datos estructurados que tenemos aquí, si yo le voy a código fuente,
Tag Manager, Espera, que va a ser más rápido. Hemos dicho de curso. Vale, aquí están. Los datos estructurados en realidad es esto de aquí. Esto que tenemos aquí, para Google, o sea, tanto para Google como para la IA, es oro. ¿Vale? O sea, esto de aquí son datos que el usuario no ve y que nosotros le podemos mandar para que lo lea y diga, oye, mira, el dato estructurado de localización es un lugar, este centro universitario, la dirección, tal, luego más cosas que nos piden. Todo esto es técnico, pero como os digo, si se lo pido a Claude, yo personalmente os recomiendo Claude, pero podéis utilizar el que queráis, os los puede generar siempre que le pongáis en el contexto adecuado. ¿Y cómo puedo validar que esos datos estructurados son correctos? Bueno, desde Google Search Console os aparece un apartado de datos estructurados o hay una URL que es la prueba de resultados enriquecidos. Yo pongo aquí la URL en la que estaba, voy a poner esta. Esto es una herramienta de Google que yo pongo probar URL. No os puedo poner Patri, no sé si me puedes activar el chat para poner yo los enlaces aquí en el chat para que los tengan. Vale, tenemos esta herramienta y luego tenemos esta otra, que es, o sea, esta es de Google y esta otra es de Schema, del propio generador de datos estructurados. Entonces, yo aquí me va a validar los datos estructurados y ¿veis? Aquí ya me pone que datos estructurados detectados, elemento de lista de cursos. Y ya pues me ha sacado que es un tipo de curso, el nombre es este, descripción. Nuestro MBA Master tal, con 5 itinerarios de especialización, vale. Organización, tal, y aquí ya pues tenemos toda esta información que yo le he querido meter. Aquí tenemos, como veis en Google, solo me ha validado el de curso y sin embargo en Schema me ha validado el de FAQ, que son todas las preguntas que tenemos aquí, el de curso y el de trabajo creativo, que al final es pues meter contenido para que coma contenido, para que se lo trague. Entonces, os pasaré, os lo pondré en la herramienta, os lo pondré en la presentación y así lo tenéis y ya está, ¿vale? Que no me da tiempo ahora de meterme en esto para pasarlo. Ok. ¿Vale? Datos estructurados, acordado de esa palabra, muy importante. Datos estructurados. Y le tenéis que decir que os dé todos los posibles, siempre poniéndolo en contexto. No va a ser ultra determinante para que tu resultado aparezca, pero sí que va a ser importante. Entonces, tenerlo en cuenta. Bueno, aquí os pongo, si eres un negocio local, pues que tendréis que poner datos estructurados de local business, el de fact page que habéis visto y el de organización. Todo esto, si se lo pedís a la IA, os lo genera. Luego hay un archivo, aquí os he puesto el bonus llms.txt. En principio, aquí hay una contradicción. Es un archivo que en principio Google dice que no es importante, pero luego llega a Google y lo mete en su página oficial. Entonces, no cuesta nada hacerlo. Le podéis decir lo mismo a ChatGPT, a Claude, a que sea, que te genere un llms.txt. Yo puedo coger y decirle a Claude, le puedo decir, genérame un archivo llms.txt para mi web, este.es. Actúa como un experto en SEO para IA. Genérame saber que no tiene misterio, ¿vale? O sea, esto te lo genera y lo tienes que meter en el archivo raíz, en el directorio raíz. Igual que está el robots.txt y todas las carpetas de vuestra página web, te lo va a sacar. Ahí. Bueno, mientras lo trabaja.
Vale, iremos al SEO of page, a lo que es fuera de la página. Vale, con esto ya tengo suficiente. Como veis, os tenéis que apoyar en la IA para todo esto, para la generación. Si yo con lo que ha podido investigar de la página, ya le podría decir, por ejemplo, también que me generará los datos estructurados para todo tema de curso y demás, ¿vale? Pues ya me ha generado un archivo LLMSTXT. Está en formato Markdown, que es esto de aquí, pues los encabezados llevan doble almohadilla, los guiones son listas de viñeta. ¿Vale? Todo esto sería un archivo llms.txt que tendría que meter en el directorio raíz de mi sitio. Y con eso tendríamos un archivo que no cuesta nada meterlo y en principio Google dice que no, pero luego sí que lo mete. Entonces vamos a meterlo, que no pasa nada por no tenerlo. Ok, eso en cuanto al on-page. Repasamos lo del on-page. Contenido muy bien estructurado, contestando a preguntas de manera breve y concisa, datos estructurados, muy importante, y por último el lms.txt, que sería, eso, ya veis que no me ha costado nada hacerlo, pero bueno, que no pasa nada por incluirlo. Vale, y ahora vamos al SEO of page. Esto os he dicho al principio de todo que era lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque todas las IAs se basan en citaciones, en fuentes. Entonces, cuanto más sitios afines a nuestro nicho, o sea, si yo tengo la página de Ceste y me está mencionando una frutería, no va a tener, o sea, no tiene un contexto claro, pero si me menciona un directorio de centros universitarios, sí que tiene un contexto claro. Entonces, eso va a ayudar para que cuando yo pregunte dónde puedo estudiar un MBA a distancia en Zaragoza, o bueno, dónde puedo estudiar un MBA a distancia, voy a tener muchas más posibilidades porque está referenciándome un listado de centros universitarios y no me está citando, pues eso, la frutería Pepe. ¿Qué es on-page y off-page? Pues eso, on-page es lo que yo controlo, lo que yo hago en mi página, y off-page es lo que otros dicen de mí. Entonces tenemos que intentar controlar lo que otros dicen de mí. Vale, ¿con qué fuentes trabajan las IAs a día de hoy? Principalmente, trabajan con muchas, pero principalmente Reddit. Reddit es el mayor foro del mundo. Si no lo habéis tocado, es de habla hispana, pero sobre todo es habla inglesa. Y pues eso, Reddit se nutre, ahí el contenido que hay es la Biblia para cualquier motor de IA, por lo que habrá que trabajar Reddit. YouTube también es muy importante. Cualquier cosa que se pueda explicar en un vídeo, la IA puede llegar a transcribir el vídeo. Si no, podéis probar a utilizar Notebook LM, que funciona con un motor de búsqueda de Gemini, y le podéis decir que os transcriba un vídeo o que directamente os saque un resumen de un vídeo o lo que sea. Al final pueden leerlo y por tanto transcribirlo. En LinkedIn, al final, redes sociales, con LinkedIn quiero decir redes sociales, pues LinkedIn, Instagram, Twitter, X, todo eso es muy importante. Como estamos hablando de a nivel negocio, pues LinkedIn sería muy importante. Las reseñas, no solo en Google Business Profile, sino Bing Business Profile, en Trustpilot, en diferentes sitios de reseñas, pues si es un restaurante, en lo del tenedor, si es, no sé, o sea, diferentes, en Booking, todo lo que sea para poder poner reseñas externas. Luego tenemos las reseñas internas, pero las reseñas externas de páginas, pues todas esas hay que controlarlas. Directorios sectoriales, pues depende del sector. Pues aquí os pongo el de Doctoralia, que para todo el tema de salud pues es un directorio muy importante. Pero bueno, cualquier tipo de directorio es importante que nosotros aparezcamos. Y luego, pues en prensa y medios, pues al final, cuanta más autoridad tiene un medio digital, más notoriedad, más autoridad va a traspasarnos a nuestra página y más en cuenta lo va a tener ChatGPT o el modelo que sea para tomar esa referencia. Por ejemplo, si yo soy, por ejemplo, Football Emotion y me menciona, o sea, tengo una mención en el marca y tengo otra mención en, no sé,
el diario de Palencia, por ejemplo, va a tener mucha más repercusión el de marca, tiene muchísima más autoridad. Entonces, siempre Google va a ponderar mucho más el resultado del marca que el del diario de Palencia, que no sé ni si existe el diario de Palencia, pero la cosa es que esto ya funcionaba en el SEO habitual, pero ahora tiene mucho más en cuenta, porque al final coge esa información y la mete. Lo mismo con vídeos. Si hay un canal de YouTube que nos está mencionando que tiene muchísimos seguidores, muchísima repercusión, mucho engagement, va a tener mucha más repercusión que un vídeo de una persona que, pues, que acaba de empezar o que no tiene casi repercusión. Vale. Depende también del tipo de búsqueda. Si es búsqueda local, de cerca de mí, negocio más ciudad, negocio más pueblo, negocio más localidad, o búsqueda nacional, o búsqueda general. Pues todo eso depende para cada uno de esos dos tipos de búsqueda, pues tiene su nicho de cosas importantes que tiene que trabajar. Por ejemplo, cuando es búsqueda local, pues el Google Business Profile, el Bing Profile, ¿vale? Bueno, Bing Local Sites, luego NAP, que esto os lo voy a explicar ahora, las reseñas, directorios locales. ¿Qué es el NAP? El NAP es lo siguiente. El NAP es esto de aquí. En el footer, cuando ponemos, que siempre ponemos los datos de empresa, tienen que coincidir exactamente con los de nuestra ficha de empresa. Si yo me voy a CESTE, CESTE, centro universitario, CESTE, centro universitario, como veis hasta la coma. Luego, Paseo de los Infantes, tenemos la dirección igual que nos aparece aquí. El número de teléfono y el correo electrónico. Número de teléfono y el correo electrónico que no aparece, pero bueno, lo tenemos que poner allá abajo, ¿vale? Entonces, el NAP es eso. Name, address, places, ¿vale? O sea, todo esto es importante para que concuerde. O sea, si yo cojo aquí y pongo otra dirección o pongo, en vez de CESTE Centro Universitario, pongo CESTE y aquí pone CESTE Centro Universitario, estaríamos cometiendo un fallo a nivel SEO. Entonces, esto es muy importante, el NAP. Directorios locales, pues lo mismo, lo que os he dicho, a nivel SEO of Page, pues en este caso, pues mejores universidades de Zaragoza, mejores, no sé, mejores centros de formación de Aragón, mejores, pues todo eso ayuda a la búsqueda local. En búsqueda nacional, si estuviéramos buscando, pues, por ejemplo, mejor software de facturación, pues Reddit, YouTube, LinkedIn, lo que hemos explicado antes, todo eso, todo lo que son contenido off-page, pues lo que podamos trabajar, mucho mejor. Vale, ¿qué tenemos que trabajar también que no utiliza la gente? Pues Bing Places. Esto os podéis loguear con vuestra cuenta de Gmail y os aparecerán unas cuentas. Voy a loguearme con otra. ¿Vale? Y aquí yo podría directamente de mi Google Business Profile migrar todas las que tengo, así no tengo que ir una a una metiéndolas, o pues crear el perfil de Bing en 3 pasos. Es lo mismo que la ficha de Google Business Profile, ¿vale? Entonces, simplemente añado mi empresa y ayudará a que aparezca en ChatGPT y en Copilot. Copilot porque funciona con ChatGPT por detrás. ¿Qué es importante también? Que hagamos lo mismo, lo del NAP, lo del NAP, que el nombre que pongamos, la dirección y demás, sea lo mismo que tenemos en el footer de nuestra página web. Bueno, si es a nivel nacional, Reddit. Reddit, como os he dicho, es un foro enorme. Enorme es, no os hacéis idea, ¿vale? Pero la cosa es el estar en hilos de nuestra categoría. ¿Cómo puedo estar en hilos de nuestra categoría? Puedo comentar, pues si yo tengo una tienda de café, pues en hilos que hablen sobre café, sobre tiendas de café en una localidad, sobre tal, pues
aportar nosotros de manera natural, no de manera artificial, de manera natural, pues contenido, enlaces a la página, etcétera, etcétera. Esto lo podemos hacer creando un usuario o creando varios. Y aquí os pongo la acción número 1 que yo haría a día de hoy, sería pues ficha de Google completa, más la ficha de Bing Places, y luego pues buscar directorios que, pues eso, que si tenemos que poner en un directorio nuestra página, pues poner los mismos datos que hemos puesto en la ficha de Google de empresa y en el footer de nuestra página, pues en los directorios que sean los mismos, ¿vale? Que siempre pongamos el mismo nombre, la misma dirección, etcétera, etcétera. Y sobre todo, lo mismo es a nivel semántico el poder responder lo que os he dicho antes, el poder responder a lo que la gente pregunta. Y eso lo hacemos con contenido desde nuestra página y también con contenido fuera de la página. ¿Cómo puedo hacerlo? Puedo trabajar la ficha de Google Business Profile hay como un tipo de blog dentro de la ficha de Google Business Profile donde tú puedes meter contenido. Pues tú puedes ir respondiendo a esas preguntas en la propia ficha de contenido, o sea, en la propia ficha de empresa, ir alimentándola, haciendo un contenido cada semana o 2 por semana, tú lo vas alimentando y además en diferentes sitios, en los foros de Reddit, en directorios y demás, tú puedes poner, o en artículos en medios digitales, tú puedes generar contenido o que generen contenido atacando lo que tú quieras, o sea, las intenciones de búsqueda de tu competencia. Vuelvo a insistir en lo del NAP. Name, address, phone, que es al final el nombre, dirección, teléfono, y el email también sería importante. Pues eso, tu web, en Google Business, ¿dónde tenemos que aparecer con esos mismos datos exactos? Lo que os he dicho, no podemos aparecer como CESTE en un sitio, CESTE centro universitario en otro, CESTE escuela universitaria en otro. Entonces, en redes sociales, en directorios, en Bing Places, en Google Business Profile, en la web, tiene que estar todo igual, tiene que estar todo al unísono de la misma forma, ¿vale? Para que toda la IA, o sea, todos los contenidos de IA lo encuentren en la primera. Para que te referencien los contenidos de los medios de comunicación, te pueden mencionar, pero sin enlace, de manera gratuita. De manera no orgánica, o sea, de manera que te pongan un enlace, va a ser siempre de pago. Siempre. Porque al final los medios de comunicación viven de eso. Y no. O sea, Olga, el contenido que digo de hacerlo tipo blog es dentro de la ficha de empresa, no dentro de tu blog. Estamos hablando de contenido fuera del sitio, ¿vale? Me refiero a este contenido, a todo el contenido que tenemos aquí, ¿vale? Esto lo podemos utilizar para hacerlo tipo blog. He dicho tipo blog para que me entendierais, ¿vale? Pero es un tipo de contenido de novedades que se llama. Vale, y ahora lo vamos a hacer, quedan poquitos minutos, pero bueno, el diagnóstico en directo. ¿Qué es esto? Esto está muy bien, pero yo cómo sé qué preguntas hace la gente. Entonces, para eso tengo que utilizar la IA. O sea, tengo que hacer un metaprompt. ¿Qué es un metaprompt? Un metaprompt es pedirle a... ¿Se puede colgar ahí mismo el artículo? Sí, lo que pasa es que tienes que hacerlo mucho más breve, el artículo, ¿vale? O sea, el artículo que pongas, o sea, el contenido que pongas en la ficha de empresa tiene que ser un párrafo, no pongas ahí la Biblia en verso, tienes que responder a una pregunta. O sea, tú lo que tienes que hacer es lo que vamos a hacer ahora, qué preguntas hace la gente en la IA y esas preguntas responderlas. Y las tengo que responder en la ficha de empresa, las tengo que responder en mi sitio, o sea, de esa manera, ¿vale? Pero intentar que sea contenido muy condensado. Entonces, aquí os pongo, ¿qué tenemos que hacer? Pues tengo que, pues actúa como un potencial cliente que quiere encontrar lo que sea. Pues en este caso, en CESTE estábamos haciendo, ya no lo sé porque lo he cerrado, bueno, era el MBA, no sé, MBA de Recursos Humanos en Zaragoza. Genera las 10 preguntas más realistas que haría un buscador de IA como ChatGPT o Perplexity para encontrar la mejor opción. Las preguntas deben ser realistas de alguien sin conocimientos técnicos e incluir comparación, recomendación y localización. Devuelve solo la lista numerada.
Yo aquí he puesto 10, pero podemos decir que genere 100. ¿Vale? O sea, yo lo haría, bueno, lo haría con de 20 en 20 y que me fuera dando. ¿Vale? Dame 20, luego dame otros 20 y tal. Entonces, con esto tendríamos lo podríamos, no me deja copiar el texto. ¿Dónde lo tengo? ¿Qué? Vale, yo podría ponerlo aquí y me daría las 20 preguntas. Lo voy a poner. No me deja copiar. A ver, que llevo esto aquí. Venga, me archivo nueva conversación. Actúa como un potencial cliente que quiere encontrar. Vamos a hacerlo en vez de con esto, vamos a hacerlo con otro tipo de negocio. Que quiere encontrar servicios de traducción de árabe a español en Zaragoza. Genera las 10 preguntas más realistas que haría en un buscador de IA. ¿Cómo vamos a poner? O sea, me podría centrar en cada buscador. Voy a poner ChatGPT para encontrar la mejor opción. Las preguntas deben ser realistas, de alguien sin conocimientos técnicos e incluir comparación, recomendación y localización. Devuelve solo una lista numerada. Vale. Como veis, utilizo el modelo Sonnet, ¿vale? Hay diferentes modelos, esto lo hemos explicado varias veces. Utilizo el Sonnet, que es el de esfuerzo medio y demás. Vale, ya tengo las 10 preguntas que haría, que considera Claude que podrían hacer los usuarios. Esto podría decirle, dame otras 10. ¿Vale? Y así podría ir generando, podría decirle dame otras 10 e intenta que no se repitan con las anteriores, porque al final, si tú le vas pidiendo, te va a ir generando, al final se repetirán. Vale, ya tengo todas estas. Ahora lo que tengo que hacer es trabajarlas. Vale, esto está muy bien, pero ¿cómo trabajo yo? O sea, ¿cómo puedo hacer que para una búsqueda como esta, si yo, por ejemplo, mira, esto, voy a coger esta, le voy a echar GPT. Vale, veis, me está mostrando diferentes resultados y también me coge un mapa y lo saca. Vale. Aquí puedo llegar a saber por qué muestra esto. ¿Vale? Pues al final me ha sacado un mapa, una foto. Esto está sacando o de Google Business Profile o de Bing Places. Y ya os digo que es Bing Places, ¿vale? Pero aquí nos saca de dónde saca todas estas fuentes, de dónde ha sacado todo este contenido, o sea, de dónde ha sacado. ¿Por qué ha sacado estos resultados? Aquí en fuentes me saca fuentes pues del Ministerio de Asuntos Exteriores, traductores oficiales, o sea, estos son directorios que ha sacado. Entonces, yo tendría que tratar de estar en estos sitios. ¿Vale? O sea, yo tendría que intentar estar en cualquiera de estos. O en la mayoría, o a poder ser en todos. Tendría que coger uno a uno y decir, venga, pues tengo que ir a este y ver cómo poder meter mi sitio aquí. Ir a este y meter. Es de esa manera como se trabaja. Como veis, es muy tedioso, pero lo que pasa es que no me da tiempo. Os quería presentar una herramienta que hemos desarrollado nosotros que está hecha para esto. ¿Vale? O sea, al final la he dejado vacía para que no se viera, pero al final lo que haces aquí es tú metes tus prompts, tú podrías aquí meter el prompt que fuera, o sea, aquí yo metería que he ido a traducir tal, tal. Entonces, yo pondría todas estas. ¿Cómo has encontrado las fuentes? Hombre, claro. En ChatGPT, aquí abajo, te aparece fuentes y se te despliega. Y aquí es donde sacamos, de dónde está sacando, o sea, de dónde ha sacado toda esa información. Claro, como veis aquí hay muchísimas. Esto es un lío que para qué.
Entonces, aquí lo que nosotros hemos hecho con esta herramienta, que hay otras herramientas en el mercado, pero son muy caras, nosotros hemos desarrollado una propia para poder hacer todo esto. Entonces, lo que hacemos es poner los prompts, nos sacan los resultados aquí y a partir de ahí ya podemos monitorizar y podemos ver, ha sacado para este prompt, ha utilizado estas fuentes. Y entonces podemos ir a aquí. Pues ahí como lo tengo vacío, igual no sale. Bueno, aquí salen todos los competidores, pero no nos va a salir. Claro, es que no lo tengo puesto. Aquí te sale si está mencionado, o sea, si te ha mencionado ChatGPT, si te ha mencionado Perplexity, si te ha mencionado Claude, si te ha mencionado Gemini, si te ha mencionado Google en la vista de IA y demás, y en qué, o sea, qué fuentes ha utilizado, y puedes llegar a, tú pulsas, entras y pues tratas de negociar con ese directorio o con lo que sea para poner tu sitio. Y una vez lo tienes, te lo detectará la herramienta y te aparecerá como que tienes el check verde de que en ese sitio también apareces. Y es la manera rápida de poder controlar todo eso, en vez de tener que ir uno a uno. La manera manual sería el trabajar, o sea, hacerlo lo mismo esto, pero con un Excel y el ir yendo uno a uno picando, ¿vale? Nosotros para esto hemos desarrollado una herramienta que funciona muy bien y que nos quita bastante lío. Me preguntáis, bueno, luego también, como os he dicho, hay de todo, ¿vale? O sea, hay herramientas en Rust. En la versión de pago, pues tienes esta parte que es lo mismo, lo que pasa es que encima tienes que pagar más por utilizarlo, es muy cara esta herramienta, y tienes otras que al final hacen lo mismo. Vale, comentas que para hacer en los buscadores IA es conveniente aparecer en Reddit, Google My Business, pero no has nombrado la propia web. Claro, porque estábamos en el apartado off page. El on page lo hemos dejado ya y ahora estábamos en el off page. Es importante que el contenido de la web esté bien, ¿vale? O sea, que tengamos el contenido en nuestro sitio. Pero es mucho más importante que haya señales fuera. Es importante, o sea, al final tiene que haber un equilibrio. No puedo tener en mi página que utilizo servicios de traducción al árabe, como hemos puesto, y de repente que las señales de fuera hablen de que, yo qué sé, de que vendo zapatillas. O sea, no tiene sentido, tiene que concordar. Esta herramienta está disponible al público, va a estar disponible al público, ¿vale? La estamos terminando de ajustar, os lo pondré también en la presentación, ¿vale? Que no me deja escribir. Os pongo el nombre y la podréis tocar porque además tiene una prueba gratuita y demás, la podéis tocar sin problema y poder utilizarla vosotros. Y nada más. Como veis, esto es en breve resumen para que os quede claro. En la presentación os lo va a poner todo bien, pero bueno, hay dos partes que es on-page, off-page. La on-page es muy sencillo, que son encabezados, el contenido que esté muy bien que luego que esté todo muy bien detallado, los datos estructurados, que es lo más técnico de todo. Se habla de geo, pero del GEM. ¿Qué hay de esto? Hasta que no empiece la monetización, los anuncios en ChatGPT, que será el primero en romper la lanza, no vamos a poder hablar de eso todavía. ¿Vale? Pero eso va a ser una guerra, efectivamente, va a ser una guerra. Y más que nada porque nos tienen muy segmentados porque nos conocen muy bien. Podéis hacer la prueba y le podéis preguntar a vuestra IA particular qué conoce de vosotros y os va a sacar un escáner que os vais a quedar de piedra. Entonces, os conocen muy bien, conocen vuestras rutinas, conocen qué hacéis cada día y con eso pues van a poder hacer publicidad segmentada muy al grano. O sea, lo que hacía Facebook hace unos años es tontería con lo que va a ser esto. Eso, on-page, lo que os he dicho, y luego off-page, sobre todo muy importante, las que son es que esto es gratis, la ficha de empresa de Google y la de Bing, muy importante, sobre todo la de Bing, que la gente la tiene muy descuidada. Directorios, pueden ser los directorios, si yo tengo una farmacia, pues el listado de farmacias, en Google Maps, en el Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, que están las farmacias de guardia, todo eso, pueden mencionarlos, pero igual tienen el nombre mal puesto, porque tengo en mi página que es Farmacia Dani Moreno y ahí tienen Farmacia Moreno. Pues tengo que escribirles y decir, oye, por favor, Farmacia Dani Moreno, la dirección es esta, tal. ¿Vale?
luego foros y demás, y pues o trabajáis con un Excel y el ir chequeando todas las fuentes que menciona para las preguntas que habéis visto, o trabajar con una herramienta como la que hemos trabajado nosotros o las que hay de pago, que pues son bastante caras, y lo que hemos hecho nosotros pues es mucho más liviano que lo que y funciona porque la utilizamos nosotros en nuestro día a día. ¿Afecta a la IA a los gestores de cookies de los sitios y los CDN tipo Cloudflare para detectar que no es un robot? No. ¿Vale? De hecho, había problemas con tema de Cloudflare y demás, pero ya todo eso, hasta donde tenemos entendido, no afecta. ¿Vale? No es problema. Y poco más. No sé si tenéis alguna pregunta más, que ya nos pasamos de tiempo. Como veis, esto en una hora no da tiempo a mucho, ¿vale? Esto tenemos que hacer una formación de muchos días para poder explicar todo bien y que lo pudierais poner en práctica, pero sobre todo, utilizad para aprender en todo esto, utilizad la IA, o sea, preguntarle, le ponéis en contexto y que os diga la respuesta y que no se la invente. O sea, por favor, no te inventes la respuesta. Tengo una consulta, pues por ejemplo, lo que has dicho del tipo CDN, de Cloudflare y demás. Todas esas cosas, preguntáselas y os responderá. Y si tenéis alguna duda en lo que sea, podéis preguntar a Ceste o me podéis buscar por LinkedIn, busquéis Dani Moreno, os aparece una persona con mi cara ahí, pues soy yo, ¿vale? Chequeáis, le dais a seguir o a generar conexión y me escribís por privado la pregunta que queráis y os contesto, ¿vale? Y nada más, le dejo paso a Patri ya que haga el cierre y os pasará el vídeo y la presentación. Muchas gracias, Dani. Ha sido muy interesante. A ver, pues nada, ya para concluir, muchas gracias a todos los que habéis asistido al webinar. ¿Vale? Tenéis todos nuestros webinars colgados en nuestro canal de YouTube en @cesttv, todos los que hemos hecho hasta ahora. También que por favor os llegará un email, aparte de con la presentación y el vídeo, también con una pequeña encuesta que por favor la completéis, sobre todo para que nos sugeráis temas, ¿vale? Para los próximos webinars. Siempre nos gusta un poco pues mirar a ver sobre qué queréis que hagamos los próximos webinars, ¿vale? El siguiente webinar lo haremos después del verano, ¿vale? Para septiembre dejaremos todo el veranito, ¿vale? Y bueno, ya como último, pues que sepáis que todos nuestros programas de grado y de posgrado, pues hasta el día 15 de julio, están con un 25% de descuento, ¿vale? Pues si os interesa alguno, pues solo tenéis que meteros en nuestra web, en ceste.es, y pedir información, ¿vale? Y muchas gracias a todos de nuevo y que paséis un feliz verano. Hasta luego.